gracias por acompañarnos nuevamente. Bienvenidos a mi casa. Soy Eliana Ceballos y ahora estamos nuevamente en un espacio de anécdotas en la pandemia. Este espacio que nos ha permitido durante estas semanas aproximarnos a el testimonio, a esas pequeñas vivencias o grandes vivencias que en tiempos tan diferentes, tan particulares y tan peculiares como hemos vivido todos en esta pandemia. Y ahora vamos a compartir este espacio con dos personas que desde Murcia ya nos van a contar, Pablo y Miguel, de exactamente en qué parte de Murcia viven y dónde queda esta ciudad para los que no la conocen. Y nos vamos a acercar o aproximar a esas anécdotas de las personas que llamamos de la tercera edad, adultos mayores o como quieran. No sé cómo se sienten ustedes más cómodos, pero bueno, el término es el término, la edad es la que hay y gracias a Dios existe la posibilidad de cumplir años porque la otra alternativa es no cumplirlos, que no es la mejor. Entonces, pensemos desde esa perspectiva, es decir, ¿qué les pasó durante esta pandemia? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo es esto de que además los mensajes sociales, los mensajes, me imagino también familiares, iban por el lado de cuídate porque estás en ese grupo de riesgo, ¿no? Es decir, todas las personas adultas mayores o como se les quiera decir, mayores de 65 años o de 50 incluso, ya estábamos como puestos en esa zona de riesgo, ¿no? Y los medios de comunicación todo el tiempo diciéndonos, eres vulnerable, ¿no? ¿Cómo lo vivieron? ¿Y cómo nos aproximamos a este tema? Gracias, Miguel, gracias, Pablo. Primero, cuéntenos cómo es vivirlo desde su perspectiva y poniéndonos en situación. Pablo, ¿qué tal tú? ¿Cuántos años tienes tú? Y cuéntanos cómo lo viviste. ¿Cómo viviste tú esto? ¿Cómo viví yo esto? Pues vamos a ver. Lo viví como el impacto de una gran tragedia humana, cuyo sentido, pues no lo entendía muy bien. ¿Por qué ocurre todo esto? Y todo esto me hizo reflexionar y ver cómo reaccionaba toda la gente y cómo reaccionaba yo. Y la gente reaccionaba con miedo, con irritación, con ira, con desesperación. ¿Y yo cómo reaccionaba? Yo reaccionaba pues viendo el porqué de todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este porqué es lo que yo desde mi adolescencia me he preguntado durante toda mi vida. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por tal? ¿Por qué cual? Y entonces, cuando ya me confinaron, dije, bueno, esto me han metido en una cárcel. Me han metido en una cárcel, pero con una compañera extraordinaria, que es mi esposa. Y ¿Con la que tienes cuántos años de matrimonio? pues llevamos, yo la conocí a los 14 años y estamos de matrimonio, me parece que son 56 años, una cosa así. Y eso es una maravilla, eso es una maravilla. Además me emociono, ¿eh? Claro, ¿cómo no te vas a emocionar? Imagínate. Le conociste a los 14 y te parece una maravilla su presencia en estos momentos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esto porque si no ya no puedo seguir hablando. Bueno, ahora, gracias, Pablo. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo ha sido para ti este tema? Pues yo lo he vivido de distintas fases, ¿no? La primera fase para mí fue un poco de sorpresa. Era novedoso en mi vida el hecho de que nos dijeran que no podíamos salir de casa. Bien, me lo tomé como algo, no sé, bueno, una oportunidad de estar en casa, de estar con mi mujer, de, de vivir esta experiencia pues lo mejor posible, ¿no? Luego iba tomando conciencia de que esto era un poco complicado, ¿no?
Y sobre todo me llamó mucho la atención cuando mi familia, pues que yo quería verla, no podía, mis nietos quería verlo y no podía. Y entonces aquello empezó a crearme una cierta angustia interior, ¿no? No sabía qué hacer, porque por una parte no quería tener miedo, pero nos daba una cierta ansiedad en mi interior y bueno, pues me dediqué a leer. Y a partir de ahí, pues bueno, empecé a vivir, a leer, a intentar relajarme, a intentar pues encontrar sentido a lo que estaba viviendo en estos momentos, lo que la sociedad me estaba imponiendo, hasta que luego nos dejaron un espacio para salir y ya ahí tomé conciencia porque mis hijos me llamaban y me decían, ¿con quién has salido? ¿Con quién has estado? Lleva cuidado y tal. Eso me creó una cierta ansiedad. Y sobre todo cuando iba por la calle, cuando nos dejaban un cierto horario, yo iba en la moto y yo decía, madre mía, pero estoy en la franja horaria de la gente de mi edad, no estoy, me multarán, no me multarán. Y a partir de ahí empecé a trabajar y a decir, oye, tengo que encontrar caminos, salidas, para poder, en esta situación, pues vivirla lo mejor posible. Yo veía la sociedad, sobre todo en la televisión, pues veía que una cierta angustia por parte de la gente. Los telediarios eran horribles. Y entonces pues empecé a dosificar la información externa, ¿no? Porque eso sí es verdad que me creaba una cierta ansiedad. Y a partir de ahí pues empecé a trabajarme y bien, creo que lo he ido pasando o lo estoy pasando relativamente bien, en el sentido de que de lo que en un principio podía ser un miedo irracional, pues ahora es un miedo racional, lógico, que me ayuda un poco a poder ser prudente a la hora de relacionarme con las personas, pero no tener esa sensación de estar encerrado en cuatro habitaciones y todo esto, ¿no? Y Pablo, bueno, este tema de que el ser humano pensaba que no le iba a pasar nada y de repente viene esto, te golpea la puerta, te dice, eres vulnerable, también te encuentra con esa belleza que tú retrataste, de que te deja en el hogar y en tu caso con la mujer con la que has vivido más de, bueno, toda tu vida, ¿no? ¿Qué vivencias al interno de un hogar, de una persona como tú, se dan en esta pandemia? ¿Qué preguntas, por ejemplo, sobre el miedo de los hijos, la angustia de no ver a los nietos, las llamadas? Eso para mí es una cosa importante, porque yo estoy muy vinculado a mis nietos, muy vinculado. En concreto a uno porque he sido el niñero, el acompañante, por circunstancias, hasta los 18 años, hasta la pandemia. Y entonces, pues, noto su ausencia física. A mí me encanta hablar con ellos, pero ahora no puedo hablar con ellos. Me encanta hablar con mis hijos, pero ahora no puedo hablar con mis hijos. Pero como habrás notado, soy un hombre muy reflexivo y entonces, pues yo no necesito muchas cosas para estar bien conmigo mismo. Yo he preguntado, vamos a ver, ¿y yo en este momento qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por los demás? ¿Qué puedo hacer por los demás? Aparte de rezar, porque soy creyente. Aparte de rezar, ¿qué puedo hacer por los demás? Y como no controlo bien los medios de comunicación, porque aunque soy doctor ingeniero, soy un aprendiz de todo esto. Claro, claro. Y nunca me ha llamado la atención. Digo, si es que estoy atado, ¿qué puedo hacer? Pues puedo hacer muy poquito. Bueno, pues ya que puedo hacer muy poquito, como tengo tantas aficiones, pues voy a dejar de lado a esas aficiones, a ver películas, a leer libros que no sean de estudio y todo eso. Voy a hacer el sacrificio de no hacerlo y de dedicarme a un trabajo que es muy importante para mí, que es muy importante porque es un trabajo
que yo inicié hace 3 años, hace 4 años, cuando descubrí un libro que se llamaba El hombre doliente, hace 4 años, 4 años. Y dije, madre mía, esto es una maravilla. Entonces, desde entonces estoy enfrascado como trabajo, pero como trabajo apasionado, porque todas mis inquietudes a lo largo de mi vida, del por qué, y qué sentido tiene esto, qué sentido tiene lo otro, vi que era un medio terapéutico muy grande para ayudarme personalmente y poder ayudar a los demás, sobre todo eso. Y entonces dije, bueno, pues me lo ponen, como decimos aquí, a huevo. Vamos a aprovechar, y ya que no puedo hacer otra cosa, pues me voy a dedicar a reflexionar sobre esto y a ver cómo podemos, cuando salgamos de aquí, ayudar a la gente a que salga de la angustia, del miedo, a que busque el sentido de su vida, que existe siempre y existe sobre todo a la edad mía. Y porque hay muchos ancianos que son muy sabios y saben bandearse muy bien, pero hay muchos hombres que están como aburridos, como diciendo, me han descartado, como dice una persona. ¿Y qué hago yo en mi vida? No, hombre, no, si es que la vida es muy bella y se puede aprovechar. Y me gustaría pues poder transmitir esto a la gente mayor, por suerte de poder disfrutar de la vida a mis años. Pero claro, ¿qué harías tú con algo si no lo entregas, no? Claro, me gustaría transmitirlo. Claro. Y Miguel, ¿a ti te ha pasado lo mismo? Es decir, ¿te has sentido la falta de abrazo y de alguna manera esa falta de abrazo la has llevado no sé, algún camino donde puedas encontrar sentido a eso? Mira, yo eso no lo he llevado muy bien, porque No. eso de tener mis nietas y no poder abrazarlas cuando yo quisiera, pues la verdad que, no sé, sobre todo, y me ha hecho descubrir el valor humano del contacto, ¿no? Es decir, de la caricia, del beso, ¿no? Es decir, que tenemos unos grandes valores, por lo menos aquí en España tenemos unos grandes valores, ¿no? Y eso me ha hecho reflexionar. Yo también he intentado, pues, descubrir qué es lo que puedo hacer a mi edad ante esta situación que en ciertos momentos me podía abrumar, ¿no? Y bien, he descubierto que cuando yo ayudo a otra persona que está en la misma situación, pues yo me despreocupo un poco de mí, proyectándome en la otra persona, ¿no? Y encontré por ahí el camino. Y he descubierto efectivamente que en la misma medida que yo soy capaz de salir de mí para ayudar a otra persona que quizá lo esté pasando peor que yo en estos momentos, incluso familiares, ¿no? Cercanos míos, pues la verdad que ese miedo se ha disipado en mí, o por lo menos se ha regulado, ¿no? Y esto pues es una experiencia que he vivido gracias precisamente a esta situación en la que estamos viviendo. Ajá. Claro, ayudar a otros da sentido, ¿no? Y cuéntame, voy a entrar en un terreno que seguramente a muchas personas les ha inquietado, ¿no? Claro, digamos que sobre los 60 años, incluso sobre los 50, ya nos han puesto en la zona de personas vulnerables, ¿no? Y evidentemente también las imágenes han sido muy crudas a nivel de medios de comunicación. Pablo, claro, la pregunta es para ti. Claro que la muerte es una idea muy presente, siempre ha estado presente porque es parte de la vida, pero es como que la crudeza de la pandemia y de las imágenes que corrieron por los noticieros y por los medios de comunicación, de alguna manera nos pusieron esta gran verdad a todos en la puerta de la casa. ¿Cómo lo has vivido tú?
Vamos a ver. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero somos inconscientes de eso. Somos inconscientes de eso. Pensamos que somos eternos. Y aquí se ha intentado ocultar un poco la muerte. Ocultar un poco la muerte. Se ha intentado ocultar la muerte en el sentido de que las cifras que dicen de muertos, pues realmente no son las que son muchas más. Y las muestras exteriores de mortandad se ha intentado, desde mi punto de vista, un poco ocultar. Y esa es la sensación que yo tengo, es la sensación que yo tengo. Y ahora la gente joven está cogiendo conciencia, la gente joven, entendiendo gente joven como tú, de tu edad, de la edad de mi hija, 50 y tantos años, tal, están tomando conciencia, oye, que esto me puede pasar a mí también. Y entonces hay mucha angustia, mucha angustia. Y yo esa angustia la vivo porque dos de mis hijos la viven con inquietud. Ven que les puede tocar a ellos y que se pueden ir de este mundo. Lo ven así. Entonces, es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Bueno, no es que me llame la atención, sino que lo veo lógico. Veo lógico que tengan miedo y todo eso. Pero que yo no le doy tanta importancia. No le doy tanta importancia personalmente porque yo sé que me voy a morir. Y tengo la suerte de haber vivido. Pero no me da miedo el morirme, no me da miedo. Seguramente cuando ya note de verdad que me voy a morir, me entra un canguero impresionante. Yeah. Pero bueno. Pero por lo menos ahora no tienes miedo a la muerte, es decir, porque claro. No. Claro, esta imagen, ¿no? de que se ha resaltado tanto y que es una realidad, es una realidad, no vamos a ocultar la realidad, ¿no? De morir solos, morir en un hospital, que es algo más, es muy crudo, ¿no? Muy crudo. Eso debe ser horrible. La gente que está en la UCI, que está sufriendo con dolores, que no puede respirar y que no pueda ver a su ser querido, al que sea, debe ser terrible. Bueno, pues eso no, se hablan de muertos, de vez en cuando ponen algún ataúd, pero no sé, no es muy humano, como están haciendo todo esto, no es muy humano. Sí. ¿Y tú? Perdón, Pablo. Sí. No, dime. Sí, dime. Claro, este tema de esta crudeza, ¿no? Esta crudeza que además nos ha llevado a aplaudir a los sanitarios, porque ellos sí que se han dado cuenta, es decir, ellos han vivido esto, han vivido la soledad de la gente en la UCI y han tratado de ser familia, ¿no? Esto también es un testimonio precioso, ¿no? De cómo los humanos pueden decir, bueno, no están tus hijos aquí, pero en este momento yo estoy al lado tuyo, ¿no? Han tenido, para mí son admirables. Sí. Y yo aplaudía todas las noches y también daba panderetas contra todas las noches. Pero me ha llamado mucho la atención la actitud de esta gente. Esta gente ha demostrado que en el ser humano hay mucha bondad y mucha generosidad. También hay mucha maldad, pero por lo menos saber que esto existe. Y que habrá habido médicos pues, de todas las clases, pero aunque hayan sido gente fría, les ha debido conmover esta realidad. Y han debido trabajar, son dignos de admiración. Pero a estos, a los bomberos, a los... Bueno. Sí, hay muchísima gente que salió. Son de maravilla. Sí. Miguel, siguiendo en la misma línea que ha hablado Pablo,
porque claro, esto de la muerte, ¿no? No la podemos negar, pero sí que la negamos, ¿no? Culturalmente no nos gusta enseñarla a menos de que sea un poco morboso, ¿no? A veces en los telediarios, no sé, pero en Sudamérica por lo menos un poco alimentando el homicidio, el asesinato, yo qué sé, pero la muerte en su profundidad, la muerte que nos dice vive bien, esa muerte que habla no desde el morbo humano, sino desde la profundidad de la existencia, ¿no? También habló en esta pandemia con tono fuerte, ¿no? Es decir, vimos, por ejemplo, esas imágenes de los convoyes en Italia sacando, pero por cientos los ataúdes, ¿no? Y los hijos despidiendo a sus padres de golpe, ¿no? Quedándose huérfanos, mi generación quedándose huérfana en una semana, ¿no? Y son imágenes que no se borrarán en la memoria, porque también hay todo ese símbolo de enterrar a las personas queridas que se van primero, y no ha sido posible, ¿no? ¿Cómo tú lo miras desde tu perspectiva de además estás ayudando a gente? Porque tú, para que sepa la gente que nos esté escuchando, Miguel trabaja como orientador y apoyas a gente que está sufriendo, ¿no? ¿Cómo lo miras ahora? Pues mira, yo lo ha dicho algo Pablo, es decir, lo que se demuestra ante esta situación es de la fragilidad humana, ¿no? Es decir, lo frágiles que somos, pero no solamente a nivel físico, sino a nivel incluso emocional. Es decir, nos derrumbamos a la hora de ponernos a tener el contacto con una persona y todo esto. Yo lo he vivido con bastante tristeza, porque sí es verdad que la muerte forma parte de la vida, sí es verdad que yo podré tener o no tener miedo a morirme, pero la mayor pobreza y la mayor muerte es en el campo emocional, ¿no? Es decir, a nivel emocional que yo no pueda pues sentir el cariño de mis más cercanos, ¿no? Eso tiene que haber sido terrible para muchísimas personas. Por eso, como decía Pablo, esa enfermera que en un momento determinado le cogía la mano al enfermo y que estaba muriéndose, o ese abrazo, o incluso ese beso que yo vi en televisión que le estaba dando al enfermo a pesar de las dificultades. Es decir, el campo emocional, los sentimientos de cariño y de ternura, que eso se ha diezmado muchísimo en esta pandemia, eso es lo que yo personalmente no lo llevaba muy bien. Y me he puesto un poco en su lugar, aunque es difícil, porque hay que estar en el sitio, ¿no? Pero morir en soledad es terrible, ¿no? Morir en soledad es terrible. Pero yo creo que lo más terrible es morir en la propia vida, ¿no? Es decir, a pesar de las dificultades que tenemos, de los inconvenientes que tenemos, a pesar de las adversidades, a pesar de lo que nos quieran transmitir, a pesar de los miedos, no podemos morir. Tenemos que seguir viviendo, porque es que si no, esto no tendría sentido. La vida no tendría ningún sentido, ¿no? Por eso la peor muerte es la muerte en vida, ¿no? El que te pueda el miedo, el que te pueda la angustia, el que te pueda que te deje esta situación sin salida, sin vida, ¿no? Esa yo creo que es la peor muerte. Y esto pues nos ha llevado también pues, a meditar. Yo como Pablo, yo cuando era joven le preguntaba a los mayores si tenían miedo a la muerte. Ahora resulta que soy yo ya el mayor y ahora me lo pregunto yo a mí mismo. Pues miedo no tengo. Quizá, decía mi mujer, yo lo que siento, si me muero, pues no es por nada, pero son por mis nietas. Es decir, que yo quiero estar con mis nietas. Es decir, y es lo más tierno, lo más inocente de la vida. ¿Me entiendes? La dulzura de unas criaturas, ¿no? Que han venido y te han tocado tu corazón y que te han dicho que se merece la pena seguir viviendo.
el romper eso, el quitarme eso de la vida en el caso de que yo muriera, pues yo creo que es la mayor angustia que podía tener, ¿no? Entonces, lo que me ha hecho ha sido, Eliana, es vivir en el momento presente. Es el disfrutar. Oye, ahora, por ejemplo, los lunes me dejan a mis nietas. Entonces, el poder disfrutarlas como algo especial, como un tiempo especial para mí, como un regalo de la vida para mí, ¿no? No verlo ya como algo que pueda desaparecer, sino como algo que ha resurgido en mi vida para poder seguir amando, ¿no? Y cuando las veo, yo no puedo remediar el poder abrazarlas y el poder decirles que las quiero y el poder estar ahí junto a ellas, ¿no? Y si morir de coronavirus es por el amor al contacto de las personas que quiero, pues yo creo que hasta merece la pena, ¿sabes? Qué lindo lo que dices. Bueno, vamos cerrando, Pablo, y quisiera que nos ayudes con una reflexión, retomando algo que dijiste en la primera parte, y es que es maravilloso estar ahí con tu esposa, ¿no? Con tu esposa de tantos años, con tu compañera de la vida, y por el otro lado hay un mundo que ha incrementado la violencia intrafamiliar terriblemente en esta pandemia, ¿no? Me encantaría que cerremos este diálogo con una reflexión por ahí. ¿Qué te parece, Pablo? A mí me parece muy bien, lo que pasa es que yo me emociono. Bueno, eso es parte de la verdad y la belleza de lo que has dicho, ¿no? Bueno, pues mira, mi reflexión ya no solo, vamos a ver, estar con una mujer que casi sin hablar estés a gusto, y estés muy a gusto, pero muy a gusto, eso ya es una cosa que yo me maravillo. Yo me maravillo. Bien, pero eso por una parte. Yo ¿a qué conclusión o qué me reafirma toda esta situación? Que mientras el hombre no desarrolle el don que ha recibido, porque el amor se recibe, no se crea, el amor se recibe, pues el hombre la mujer que no cultive ese don que ha recibido, el don de amar, ese hombre no podrá nunca ser feliz, nunca. Porque para ser feliz se necesita fundamentalmente el poder amar, el poder amar. Porque el amor es el fundamento de todo, de todo. Es el fundamento de la solidaridad, de la justicia, de la ayuda, de la compasión, de la libertad, en fin, de todo, de todo, de todo. Y lo que tenemos que cuidar, tanto los jóvenes como los mayores, es, como yo digo muchas veces, intentar progresar en ese don que hemos recibido. Para mí eso es lo fundamental, lo fundamental. Porque es, como decía antes, el fundamento de todo, de todo. ¿Por qué Miguel siente con su nieta lo que siente? ¿Por qué yo con mi mujer, con mis hijos, con mis amigos, siento lo que siento? Pues eso, ¿por qué yo tengo ganas de ayudar a la gente? Que me gustaría saber cómo ayudarla mejor. Pues eso, por eso. Esa es mi reflexión final. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Miguel, me gustaría, en cambio, contigo también cerrar este diálogo con una reflexión un poco apuntada a lo que has dicho, ¿no? Esta hambre de abrazos, ¿no? Este contacto, dar besos, esto que has dicho al final, ¿no? Si morir por COVID dando un beso a mis nietas, capaz que hasta vale la pena, ¿no? ¿Cómo terminarías, por ejemplo, hablando un poquito a esa gente que está llena de miedo por el contagio, ¿no? Porque has hablado también del miedo antes, me gustaría que cierres este diálogo con una reflexión sobre... Yo lo he dicho antes, el problema del miedo, el miedo descontrolado, es que nos atenaza, nos inmoviliza y no podemos seguir avanzando, ¿no? Entonces, yo tengo una cierta máxima, ¿no? Es decir, yo ahora mismo
yo me estoy dando cuenta que en la misma medida que yo me relaciono con los demás, en este caso tengo el privilegio pues de poder atender a personas con medios, de poder atender el teléfono de alguna persona que tenga una dificultad, incluso a través de los medios de Facebook, lo que sea, pues alguien me llama, oye Miguel, ¿cómo me puede ayudar por el tema de mis hijos, todas estas cosas? Es decir, yo creo que tenemos que bajar el nivel del miedo. ¿Y se baja? ¿Cómo se baja? Pues se baja intentando descubrir al otro, como sea, bien físicamente. Si es físicamente, intentar poner los medios, porque sí es verdad que hay que poner los medios, pero no hay que tener ese miedo que nos destruye, ¿no? Sino, bueno, yo me limpio las manos, me pongo la mascarilla, intento no tener un contacto excesivo. Si es por los medios, no hay ningún problema de contagio. El poder hablar con el amigo a través de Facebook o de WhatsApp o lo que sea. Es decir, salir un poco de nosotros hacia el exterior, hacia la otra persona, hacia el tú, para poder, no sé, descansar el yo. Porque muchas veces estamos tan obsesionados con lo que tenemos alrededor que eso nos agota. Entonces, en la misma medida que yo me proyecto o intento buscar soluciones, escribir una carta, que ya se ha perdido ya el hecho de escribir una carta a mano, o el hecho de una llamada de teléfono, o no sé, o tener un encuentro con algún familiar, o no sé, cualquier cosa de esta es lo que te ayuda a poder vencer esta situación. Yo no soy yo si no hay un tú, y el tú lo tenemos que encontrar, aunque sea a través de Internet. Entonces, lo bonito es el poder trascender al otro. Y entonces ya yo estoy notando una cierta liberación, ¿no? E incluso, fíjate, es como si cumpliera una misión, ¿no? El hecho de decir, oye, salgo, me proyecto hacia el otro y parece que estoy cumpliendo algo, ¿no? Que estoy sirviendo a alguien, ¿no? Y eso me está ayudando un poco, pues, a refortalecer mi sistema inmunológico, a ser más optimista en la vida y a decir que a pesar de las dificultades, pues merece la pena vivir, que es lo más importante. Qué lindo. Bueno, les agradezco tanto. Eliana, Ajá, Pablo. vamos a ver, yo quería enviar a los viejitos, como digo yo, a mis colegas que están en las residencias y que no están en las residencias, el mensaje de decirles aprovechar vuestra edad, que vuestra edad es muy importante. Buscar en vuestra vida lo más importante que habéis vivido. Buscar vuestras aficiones, pero no estéis como medio muertos. No, ¿qué va? No, es todo lo contrario. Me gustaría, yo estuve 20 años yendo todas las semanas a un asilo y para mí fue una experiencia gozosísima, porque pude hablar con personas que se sentían muy solas y si pudiesen me volvería a ir otra vez al asilo. Nada más que eso. Nada más que eso. Gracias, Pablo. Bueno, ha sido una delicia de diálogo, les cuento, de verdad, ha sido una delicia de diálogo. Y nada, a ustedes decirles gracias, creo que no hay nada más que añadir. Pablo y Miguel nos han dejado hacer un vuelo de pájaros sobre todo este paisaje enorme de la existencia con la muerte, la vida, el miedo, el amor. Es decir, que creo que nos han hecho un paneo de la existencia misma. Así que les agradezco, Pablo, te agradezco, Miguel, y a ustedes nos vemos en la próxima entrega de Anécdotas en la Pandemia y esperamos que nos sigan acompañando. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Miguel. Muchas gracias a ti, Eliana. Muchas gracias.